Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta bendición y este gozo de poder estar en este su tiempo de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida allí en los controles. Agradeciendo a Dios también la participación de ustedes, nuestros hermanos y nuestros amigos, que como siempre están con nosotros, pues compartiendo lo que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar buscando la palabra, es en el libro de Segunda Corintios, capítulo 9, versículo 5 hasta el versículo 11, donde nosotros vamos a estar pues estudiando la palabra de nuestro Dios. Segunda Corintios capítulo 5, los versículos que tenemos hoy es versículo 5 hasta el versículo 11, donde vamos a estar pues reflexionando, meditando en la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra, la cual leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, oh Dios, delante de su presencia para darle las gracias, Señor. Gracias, Señor, infinitamente por este hermoso momento en el cual usted nos permite poder estar, oh Señor, leyendo su palabra. Gracias, Señor. Pero no solamente leyendo tu palabra, oh Dios, sino meditando en ella. Gracias, Padre, porque usted tiene cada día, en cada momento que nos acercamos a la misma, usted tiene una enseñanza clave para nosotros. Permite que nosotros podamos obedecer su palabra, oh Dios. Bendícenos, Señor, a través de su palabra. Bendice a cada uno de esos mis hermanos y de mis amigos que están en la sintonía. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. ¿Cuántas personas que están con nosotros, pues en este momento tan clave para nuestra vida, en el cual podemos sacarlo en la meditación de la palabra? ¿Cuántas personas que de una forma u otra se comunican con nosotros para manifestarnos cómo Dios está escuchando nuestras oraciones y también cómo están recibiendo las bendiciones de Dios? Y cada día en este espacio de bendiciones matutinas, nosotros personalmente, el pastor Ramón Domingo García y mi esposa, esta familia pastoral, la familia García Minier, estamos siempre sacando un tiempo, un espacio para estar orando, orando por tantas personas que se comunican con nosotros. Y damos gracias al Señor por esa bendición. La generosidad. Vamos a estar hablando de un tema que consideramos muy oportuno
en estos tiempos post-pandémicos. La generosidad. Tenemos que reconocer que pues estamos viviendo en una época que es un poco difícil, un poco complicada. Todavía estamos con esto de la COVID-19 o el coronavirus. Y pues después de esto hay que entender que hay muchas personas que han perdido su empleo. Hay muchas personas que están necesitando un trabajo, otras personas han perdido sus seres queridos, muchos de, pues también sus empresas pues han quebrado y hay muchas personas que están pasando por enfermedades, la pérdida, ¿verdad?, de alguien y así sucesivamente. Ahora Dios tiene para nosotros, siempre Dios tiene una palabra de bendición, una palabra de esperanza. Y siempre nosotros, pues, debemos de buscar la forma de compartir con los demás. Hay alguien que dijo este pensamiento, yo lo creo, yo creo este pensamiento, y vemos base bíblica para el mismo. No hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Me gustó ese pensamiento tocante a este tema que podemos ver en las Escrituras y que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, en este texto de la palabra. 2 Corintios capítulo 9, versículo 11, versículo 5 hasta el 11, que es solamente el texto que tenemos en la lectura, pues no solamente esos versículos, sino que usted puede leer aquí en 2 Corintios, usted puede leer, por ejemplo, el capítulo 8 completo y el capítulo 9, Segunda de Corintios, 2 capítulos donde el apóstol Pablo lo dedicó en este caso para lo que es la generosidad. Y vuelvo a repetir esta frase que creo que es vital para nosotros y más en estos tiempos. No hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. O sea, de una forma u otra, esa expresión, la primera dice, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar. Siempre, por más pobre que usted se considere, por más miserable que usted crea, siempre hay algo que nosotros podemos compartir con los demás. Siempre. Y podemos ver en las Escrituras muchos casos. Y uno de ellos es el de la viuda. La viuda compartió. Dice la palabra que la viuda dio una blanca. Lo único que tenía, ella lo compartió, lo dio en el arca de las ofrendas. Y dice la palabra que el Señor Jesús miró con mayor agrado la ofrenda, la generosidad de esta mujer viuda, porque dice que ella, de lo único que tenía, ella sacó para compartirlo con los demás, para darlo con las ofrendas. Pero dice que los ricos, pues ellos daban, pero también estaban dando de lo que les sobraba, de lo que no tenían. Es cierto, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar. Siempre nosotros podemos dar a alguien. Y siempre alrededor nuestro tenemos a alguien que está necesitando ahora mismo. Ahora mismo. Hay alguien alrededor suyo, un vecino, una vecina, un amigo, un compañero de trabajo, quizás su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, un familiar suyo. Hay alguien siempre alrededor nuestro que tiene menos que nosotros. Y nosotros debemos de desprendernos, debemos de compartir con los demás. Y el texto nos habla acerca de eso.
nos habla de que Dios nos va a prosperar, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios buscará los medios para multiplicar las cosas que nosotros pues compartimos con los demás. No solamente dinero, hay muchas cosas que podemos compartir, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una oración podemos compartir con otros que lo están necesitando, porque eso es la necesidad. Hay necesidades materiales, sí, pero también hay necesidades espirituales. Y de esto se trata hoy, lo que es la generosidad. Y termina la frase diciendo, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Siempre, por más rico que se considere una persona, por más que crea que tenga, siempre tiene una necesidad. Es decir, que no hay excusa para que nosotros no compartamos de lo que nosotros recibimos, de lo que recibimos de quién, de las manos de Dios. La generosidad, ¿qué es la generosidad? Bueno, gloria a Dios por este té de mi esposa Eneida. Es la generosidad, dice que es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Dice que nosotros podemos convertir en la generosidad, dice que es el hábito, es decir, es la costumbre, es un comportamiento natural que Dios pone en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando tenemos la mejor actitud para poder compartir de lo que tenemos, de nuestra despensa, cuando vemos a una persona que está necesitando, que nosotros compartamos de los alimentos que Dios nos ha provisto, compartir con esa persona, del dinero que Dios nos provee, sea mucho, sea poco, sacar una parte de ese dinero para nosotros compartirlo con aquel que tiene más necesidad. Pero que lo que yo gano muy poco. Bueno, pero de eso poco, de eso que usted considera poco, Dios quiere multiplicarlo. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere prosperarte. Porque, como dice el texto, dice la palabra, que a través de compartir lo que nosotros recibimos de Dios, es una forma de cómo nosotros estamos dando gracias a Dios. Cuando nosotros compartimos lo que tenemos. Usted tiene sillas ahí y hay un vecino que no tiene silla y usted se dio cuenta de esa necesidad. Regalen una silla. Usted se está dando cuenta que hay una persona que está necesitando de una palabra de aliento y usted puede dársela en ese momento. Sea generoso y dele una palabra de aliento, una palabra de esperanza a esa persona. Es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Por lo general, nosotros los seres humanos compartimos más con aquellos que comparten con nosotros. Eso es algo natural. La naturaleza pecaminosa del hombre es así. Sí, yo le doy porque es que ella me da. Es que yo la acompaño porque es que ella me acompaña a mí. El día que deje de acompañarme, el día que deje de darme, yo no le voy a dar nada. Pero mire qué cosa, que eso no es generosidad. Porque la generosidad es cuando usted da sin esperar absolutamente nada. Algunas veces todo lo contrario. Algunas veces recibe desprecio. En las escrituras nosotros encontramos la persona más generosa que ha llegado a este mundo. Y es el modelo para nosotros de generosidad. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo fue el hombre y es el hombre
más generoso que nosotros podemos ver en toda la historia de la humanidad. Hay uno de los textos donde el apóstol Pablo aquí, como les dije a ustedes, que 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 nos habla acerca de este tema, de lo que es la generosidad. Y tocante a ese ser más generoso que nos dice las Escrituras, que siempre sacó tiempo para compartir con los enfermos, para orar por los enfermos, para compartir con aquella viuda, para levantar al enfermo, al muerto. Siempre el Señor Jesús tuvo para acompañar en los momentos más cruciales de la vida de las personas, siempre tuvo tiempo. Y dice la palabra en el versículo 9 del capítulo 8, tocante a la generosidad de Jesús, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow, voy a leerle de nuevo el texto para que nosotros analicemos y miremos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oiga hasta dónde llega la generosidad de Cristo. Que Cristo, siendo el más rico de todo el universo, porque Cristo es Dios, siendo Señor de todo el universo y de toda la creación, dice la palabra que se hizo pobre, es decir, se humilló, como dice San Juan capítulo 3, versículo 16, que muestra la generosidad de Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que Dios nos amó tanto que ha dado, que ha regalado, que ha presentado a su Hijo unigénito, es decir, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. La mejor generosidad que podemos tener para con nosotros mismos es aceptar esa dádiva de Dios, y es a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la vida eterna a través de Él, pero no solamente eso, nuestras vidas, nuestras almas sean cambiados, seamos mejores personas, mejores humanos, como dice la gente actualmente, para que nosotros podamos, pues, ser generosos o más generosos y más generosas con lo que tenemos. Y de eso te trata el tema del apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 5 hasta el versículo 11. Ese hábito, ese comportamiento, esa costumbre de poder compartir. Hay muchas personas que yo conozco que son muy dadivosas, y Dios nos llama a eso, a compartir con los demás lo que nosotros tenemos. Y dice también que sin recibir, sin esperar nada de los demás, porque si esperamos algo, entonces eso no es generosidad. Yo le celebro el cumpleaños a fulano, sí, pero es porque él me lo celebra a mí. El día que deje de celebrarme el cumpleaños, pues yo no se lo celebro también a él. Entonces ya eso se convierte automáticamente en lo que es un trueque, lo que es un negocio, y eso no es generosidad. Dice también que la generosidad es una caridad, es la caridad, es caridad, ser caritativo. Dice que es una virtud. Yo diría también que es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da a nosotros, el deseo de poder compartir con los demás de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios va
a ser glorificado a través de eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar mostrando una actitud de agradecimiento a Dios cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros compartimos lo que nosotros tenemos. Mis hermanos y mis hermanas, este texto nos habla de una ofrenda. Usted lee estos versículos, estos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, habla de una ofrenda que el apóstol Pablo instó a los corintios, a la iglesia, a los hermanos en Corinto, para que ellos pues compartieran con otros hermanos que tenían grandes necesidades. Si observamos en la historia de la iglesia de Corinto, pues Corinto, una de las principales ciudades del Imperio Romano, y tenía la iglesia más rica en todos los dones, ricas económicamente, la iglesia más prosperada, también la iglesia con más problemas, según vemos en las cartas de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, escritas por el apóstol San Pablo. Pero una iglesia rica. Y en medio de esa riqueza, Pablo le insta, mire, hay tantas necesidades, hay tantas cosas, hay tantos hermanos y tantas personas que están necesitando. Compartan de esas bendiciones que ustedes tienen. Y esto insta el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto para que otros hermanos puedan recibir también la bendición. Hay muchas personas que están muy necesitadas en medio nuestro. Y pues Dios quiere glorificarse a través de nosotros. ¿Cómo? Compartiendo. Versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y se vea como que los hermanos de Corinto están compartiendo las bendiciones que ellos han recibido. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué enseñanza nos da el Señor? El Señor Jesucristo, pues, nos habla aquí de que nosotros, dependiendo cómo usted comparta con los demás, lo que usted dé, lo que usted, pues, de lo que Dios le dé a usted, cómo usted comparta con los demás, sea poco o sea mucho, Dios le va a bendecir. Si nosotros sembramos, es buena ilustración que usa el apóstol, si sembramos escasamente, si usted siembra poco en su finca, usted va a descosechar poco. Pero si usted siembra en abundancia usted va a cosechar. Si usted comparte con los demás mucho usted va a recibir. Pero si usted comparte poco usted va a recibir de Dios. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada vez que usted ve un limosnero, alguien que está necesitando, mire que la palabra de Dios dice que debemos de compartir, no dice la cantidad, pero dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y que tenemos que darle a aquel. Cada vez que usted le da una ofrenda, una limosna a alguien, pues Dios se lo va a prosperar, Dios se lo va a bendecir. ¿Cómo usted va a dar? Bueno, usted va a dar de acuerdo a su capacidad, entendiendo que mientras más nosotros podamos ser generosos, Dios va a ser más generoso con nosotros, mis hermanos. Porque dice que Dios ama al dador alegre. Dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.
Dios tiene promesas para todo aquel que es generoso, para toda aquella persona que es generosa, que comparte con los demás. Dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? ¿Quién es el que pone la semilla en los frutos para que se multipliquen? Es Dios. Es Dios. ¿Quién es el que nos da el trabajo? Es nuestro Dios. ¿Quién es el que nos da la salud para que podamos tener fuerza para seguir hacia adelante? Es Dios. ¿Quién nos da la sabiduría para que podamos ser emprendedores y emprendedoras? Es nuestro Dios. Ese es el que pone, como dice la palabra, el querer por el hacer en nosotros por su buena voluntad. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios se encargará de multiplicar al 100 por 1 lo que nosotros compartimos con los demás. Pero para nosotros poder ser generosas y generosos, primeramente tenemos que recibir a ese modelo de la generosidad que se llama nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para bendecirnos, para enriquecernos en su persona. Indiscutiblemente que necesitamos, para nosotros poder tener ese deseo de compartir lo que tenemos, necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos tener a Cristo? Simple y llanamente diciendo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, restaura mi vida. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Haz de mí, Señor Jesús, desde ahora una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo. Gracias, gracias por compartir con nosotros este tiempo a través de este su espacio de bendiciones matutinas. Recuerda esta frase. No hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Sed generoso. Amén. Dios te siga bendiciendo.